Muy bienvenidos, buenos días de parte de Mapfre y de Deusto Business School a todas las personas que nos están siguiendo en este foro retransmitido en abierto por nuestras redes sociales. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestras ponentes su participación hoy en este octavo encuentro ya del ciclo de encuentros Agenomics, que celebramos una vez más bajo este formato híbrido y aplicando, como podéis ver todos, estrictas medidas de sanidad y de seguridad sanitaria. Por eso me gustaría, en primer lugar, agradecer que podamos tener aquí a unas ponentes de lujo que luego presentaremos. Durante la próxima hora hablaremos sobre la economía inclusiva y el papel de las grandes empresas en su compromiso con la sociedad y con los grupos de interés en una situación de tanta complejidad como la que estamos viviendo, con esta grave pandemia y los duros efectos sociales y económicos que está dejando la lucha contra el virus. Pero antes de entrar en materia, yo querría explicar brevemente a nuestros seguidores, porque seguramente, como pasa en cada edición, tenemos nuevas personas interesadas en saber qué es Agenomics y por qué llevamos más de 2 años, Deusto y Mapfre, celebrando este ciclo de encuentros. Estamos viviendo una era de profundos cambios con 2 megatendencias que están interactuando. Por un lado, la tendencia de longevidad y envejecimiento activo de la población y, por otro lado, una revolución digital que está transformando todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Frente a una lectura alarmista que se puede dar de todo este proceso de transformación y de sus consecuencias y que obligarán, sin duda, a afrontar cambios estructurales, Mapfre y Deusto Business School venimos impulsando desde hace años un espacio de debate y de reflexión que pretende abordar en positivo, desde el ámbito económico, todas las oportunidades que estas tendencias ofrecen a las sociedades que sepan aprovecharlas. Esta visión más positiva, más constructiva, permite visibilizar todas las puertas que abren la tecnología y el envejecimiento activo de la población en campos como la salud, el turismo, las finanzas, los seguros, la movilidad, la vivienda, el mercado laboral o la innovación social. De todo ello hemos estado hablando en los 7 anteriores encuentros que hemos celebrado y en todos ellos se pretende que sea una reflexión abierta a todos los sectores y a todas las voces cualificadas del ámbito privado, del ámbito público, del ámbito académico, que tengan algo que aportar a la reflexión. Lo que tenemos claro es que las oportunidades están ahí y lo estarán para los que sepan leerlas y los que sepan prepararse para ello. De hecho, las sociedades más ágiles en entender este proceso e integrarlo hoy serán las más competitivas el día de mañana. Esta es la razón de ser del ciclo de encuentros Agenomics y el de hoy, como os comentaba, pone el acento en la economía inclusiva y el papel que están jugando las grandes empresas en su compromiso social y como motor de la dinamización social y económica en todos los países. Es verdad que puede parecer complicado, ¿no?, hablar de oportunidades en un momento donde estamos padeciendo todavía las terribles consecuencias de una pandemia que precisamente ha dejado en estos meses pues, una muy triste estela de impactos en nuestros mayores de 65 años, en esta generación Silver, y que además, como decía antes, pues también ha dejado unas secuelas económicas y sociales que todavía nos queda por ver. Sin embargo, también pensamos que ahora más que nunca es el momento en que se puede poner en valor ciertos comportamientos, ciertos compromisos, como es el de las grandes empresas, que actúan con una gran coherencia con su propósito, colaborando entre ellas, colaborando con instituciones públicas para contribuir, en definitiva, a que la sociedad pueda superar colectivamente esta situación. De la mano de nuestras 4 expertas vamos a hablar precisamente de lo que están haciendo muchas empresas en este campo, no solamente ayudando a la economía como un motor económico, un motor de empleo, sino también como un motor de la dinamización social y de la recuperación de la sociedad. Y vemos que están haciendo multitud de iniciativas en materia de inclusión, de responsabilidad social corporativa o de inversión social, y todo ello es lo que vamos a analizar en el día de hoy.
Agradezco y ahora sí presento, aunque les presentaremos con un poquito más de detalle a continuación, a nuestras 4 ponentes de lujo que nos acompañan. Yo también me voy a presentar, que no lo he hecho al inicio. Soy Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación de Mapfre, y tengo el enorme placer de dar la bienvenida a Arantxa Díaz Lladó, directora de Propósito, Diversidad y Agenda 2030 del Grupo Telefónica, a Raquel Azcárraga, directora de Sostenibilidad de Bankinter, a María Quintín, directora de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Carrefour, que también nos acompaña en remoto. Hola, María. Y a Clara Bazán, directora corporativa de Sostenibilidad del Grupo Mapfre. También tengo el placer de presentar a Iñaki Ortega, que es el director de Deusto Business School en Madrid y que moderará junto a mí este encuentro. Iñaki, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a una edición más de Agenomics, esta vez con Bankinter, con Carrefour, con Mapfre y con Telefónica. Y vamos a hablar de empresas por el bien común, vamos a hablar de economía inclusiva en el contexto de una gran disrupción que es el envejecimiento, ¿no? Recordaba Eva Piera, en los últimos años hemos ganado 20 años a la vida. Si eso lo llevamos a un plano pues, más entendible, cada año le estamos ganando otros 4 a la vida. Entonces, esto es increíble el que vamos a vivir mucho más que nuestros padres, que nuestros hijos van a estar en los 100 años, ¿no? Pero eso tiene consecuencias de todo tipo y algunas las hemos visto durante esta temporada en la pandemia, en la que necesitamos pues precisamente toda la ayuda de empresas, de ciudadanos, de instituciones para que no se repitan situaciones que son muy duras. Esas situaciones muy duras tienen que ver con conseguir una economía en la que nadie se quede atrás y por eso le hemos llamado la economía inclusiva, y por eso necesitamos empresas, grandes corporaciones, grandes instituciones que vuelquen toda su capacidad de hacer cosas para conseguir igualdad de oportunidades y para que nadie se quede atrás. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos años o estos últimos meses con la pandemia y con las personas mayores? Pues lo sabemos, el 93%, y lo recordamos, si no, el 93% de las personas que han fallecido por la COVID-19 pues son mayores de 65 años. Y esto pues es un dato sangrante y es duro saber que si tenías más de 65 años, pues tenías muchas más posibilidades de ser una víctima de la COVID. Pero también la segunda ola nos da enseñanzas, y es que en la segunda ola los mayores de 65 años son la cohorte de edad que más se está protegiendo, la cohorte de edad más ejemplar, la cohorte de edad que menos contagia y, por tanto, la cohorte de edad que menos contagiados tiene. Es decir, también nos da una esperanza y ese es el mensaje positivo que Eva Piera y Deusto y Mapfre quieren trasladar, ¿no? O sea, esa cohorte de edad han sido víctimas, pero también son ejemplares porque son los que más sensibilizados están con lo que hay que hacer. Por otro lado, también durante los últimos meses y durante los últimos años nos hemos dado cuenta de lo importante que es la diversidad. Y tenemos aquí personas de empresas que tienen esa responsabilidad en sus compañías. ¿Por qué? Porque la diversidad, porque tener diferentes generaciones, porque tener también el talento senior dentro de las compañías, pues lo que permite es, de algún modo, representar mejor a la sociedad, ofrecer mejores bienes y servicios, ¿no? Entonces, los estudios que nosotros manejamos nos demuestran que aquellas compañías que son diversas son más competitivas porque sirven mejor a la sociedad. Aquellas compañías que tienen personas mayores trabajando también están alimentando de algún modo la economía porque permiten que esos trabajadores y trabajadoras sigan teniendo una nómina y sigan pudiendo consumir. Por desgracia, en nuestro país, nuestras tasas de población activa mayor de 50 años se encuentra muy lejos de los países de referencia. Estamos en el entorno del 50%, la mitad trabajan con 55 años en adelante y eso es un dato preocupante. Si estuviésemos en los datos de nuestro entorno, y voy terminando con estas cifras de contexto, pues estaríamos en un 80%, un 70 y pico por ciento, y eso supondría varios puntos del PIB. Y eso es un reto también para las compañías, seguir empleando a gente mayor. Y termino. Porque todo esto está en el contexto de ofrecer servicios, bienes a la población mayor. No hay que olvidar que el 20% de la población española tiene más de 65 años.
Y esa población supone el 40% del consumo. Pero todavía no hay una economía plateada, no hay unos bienes y servicios adecuados para ellos. Es un reto para que también las empresas pues, lo tengan en cuenta y podamos conseguir una economía inclusiva, que haya bienes y servicios también para esas personas. Algunos tenemos en la cabeza, pensemos en los cuidados, pensemos también en la pandemia y lo que ha sucedido en las residencias, pensemos cómo hay que mejorar todos esos profesionales y cómo hay que mejorar todas esas infraestructuras y pensemos además todas las oportunidades que tenemos por delante con una población cada vez más mayor, pero cada vez con mejor salud, con más dinámica y con más ganas de hacer cosas. Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos poco tiempo porque estamos en estas circunstancias híbridas, en las que estamos aquí físicamente en Mafre, pero también estamos en Twitter. Por lo tanto, tenemos una hora, las reglas son muy sencillas, tenemos una primera intervención de las ponentes y una segunda, también con una serie de cuestiones, 5 o 6 minutos. Twitter está escuchándonos, #AskAgenomics, sabemos que la palabra las trae, ask, pregunta, Ask Agenomics, envejecimiento y nomics economía, Ask Agenomics, podéis preguntar por allí y si no lo encontráis, ponéis en Twitter el #Ask y ya va a salir, con lo cual así lo vamos a hacer un poquito más interactivo. Cedo la palabra a Eva para que comience ya con nuestra primera invitada. Bueno, vamos a comenzar porque efectivamente las protagonistas, después de haber contextualizado todo, las tenemos aquí. Quiero empezar con Arantxa Díaz-Lladó. Arantxa tiene una doble titulación en Francia y en España de la European Business Program. Adicionalmente tiene un posgrado en la London School of Economics. Comenzó toda su carrera en el ámbito internacional, trabajando en diferentes organismos multilaterales, una gran trayectoria en este entorno. Finalmente, en el año 2000 entra ya en el grupo Telefónica, donde ha desempeñado distintas responsabilidades en áreas corporativas distintas y desde hace ya unos años es directora global de Propósito, Diversidad y Agenda 2030. La verdad, Arantxa, un título precioso. Sí. Y además, en Telefónica realmente lleváis muchos años hablando del propósito, ¿no? La crisis del COVID parece haber acelerado esta tendencia de empresas con propósito, dejando patente la necesidad de que las empresas se muestren con ese porqué, con su razón de ser, qué es lo que están demandando. Esto, como digo, lo tenéis muy trabajado y realmente es espectacular ver todas las iniciativas que habéis tomado en materia de inclusión y de apoyo a la sociedad. ¿Cómo vivís toda esta reflexión del propósito en Telefónica y, en concreto, podrías hablarnos de las medidas y proyectos que habéis lanzado a este respecto en los últimos meses y qué respuesta estáis sintiendo de los distintos grupos de interés? Bueno, muchísimas gracias, Eva, y gracias a Mafre y a Deusto por la invitación. Yo creo que este es un tema bueno, que no puede ser más de actualidad y más interesante, con lo cual encantados de estar aquí, poder aportar algo al debate. Bueno, el tema de propósito, que además lo tengo en mi cargo. La verdad que este es un tema que llevamos, como decías, trabajando mucho tiempo. Y además yo diría, fíjate, pondría un punto de inflexión en el 2019, no ya en Telefónica, sino en general en el mundo. Yo creo que había un punto de inflexión donde el propósito realmente cobró una relevancia especial. Así fue, por ejemplo, en Francia, que se creó una entidad jurídica específica, la Entreprise à Mission, que llaman, por ejemplo, que hay iniciativas similares en Inglaterra, en Estados Unidos. Todo el tema, por ejemplo, del reporte no financiero también ha dado un salto cualitativo en el 2019, con lo cual hay un punto de inflexión en el 2019 donde realmente el tema del propósito cobra una relevancia especial en las empresas y especialmente en las grandes empresas. Entonces, en Telefónica llevamos tiempo trabajando y finalmente se ha formulado de una forma que a mí me gusta y me parece bastante relevante porque yo creo que además en esta pandemia y en estos años que hemos tenido, estos últimos meses que hemos tenido tan complicados, nuestro propósito yo creo que está encima de la mesa como algo absolutamente pertinente, ¿no? Nuestro propósito es básicamente se divide en dos partes. Y aquí es importante, hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Dos partes importantes, hacer nuestro mundo más humano y conectar a la vida de las personas. Esto sí, que es una frase así muy bonita, bien dicha, pero que realmente tiene detrás elementos muy importantes y que además van al corazón de lo que hacemos. ¿Qué implica hacer nuestro mundo más humano? Implica, en primer lugar, poner a las personas primero. O sea, poner la tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Yo creo que es un tema que además que realmente tiene especial interés en nuestra compañía, evidentemente, ¿no? O sea, tenemos que poner a las personas en el centro. Implica además cuidar el planeta.
donde viven esas personas. Entonces ahí de nuevo todas las iniciativas que tenemos relacionadas con el medio ambiente, pues ahí cobran interés. Implica además, hacer nuestro mundo más humano, implica además asegurar una gestión ética que no prime las decisiones a corto plazo. De alguna forma, yo creo que este es un tema que va a los cimientos y a la forma de gestionar nuestra compañía. Y por último, implica tener en cuenta todos nuestros grupos de interés. Ello implica, por ejemplo, empleados. Aquí el tema del talento senior es un tema importantísimo. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta los intereses de todos nuestros grupos de interés. No podemos solo focalizarnos en nuestros accionistas, ¿no? Eso es un grupo de interés importante, pero tenemos empleados, tenemos sociedad en general y demás. Con lo cual, esta es la parte de hacer nuestro mundo más humano. Pero luego está conectar la vida de las personas, conectar qué es lo que hacemos. Entonces, ahí vamos al corazón de lo que hacemos, es conectar a esas personas. ¿Y conectar qué implica? Implica la inclusión digital. Hablábamos antes de digitalización. Bueno, esta es una herramienta fundamental que yo creo que va a ser, en los próximos años, va a ser casi, yo creo, una piedra angular para salir adelante, ¿no? Yo creo que se ha demostrado además durante esta pandemia ese tema. Entonces, conectar, digitalizar, implica, obviamente, pues todos los temas de despliegue de red, de ahí todos los anuncios de nuestra compañía, nuestros despliegues que estamos haciendo para no dejar a nadie atrás, que también lo mencionabais, ¿no? Implica despliegue de red, pero implica también formar en competencias digitales, que ese también es un tema fundamental. De nada sirve tener una red si no la utilizamos además con fines productivos y para mejorar la vida de las personas, ¿no? Implica además todos los temas ligados a accesibilidad. Aquí también hay una nueva dimensión de la diversidad, que es la discapacidad. Por ejemplo, las personas mayores, también pues asegurar que todo lo que hacemos sea accesible para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí realmente, en este sentido, nuestro propósito, creo que esa frase tan bonita, al final la podemos bajar a cosas muy, muy concretas y que realmente van al corazón de lo que hacemos como empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente relevante y en ello vamos a trabajar. Y lo que ha ocurrido en los últimos meses, lo que hace es poner encima de la mesa, más que nunca, la relevancia de nuestro propósito y del papel que nuestra empresa, como gran empresa, tiene que jugar en la sociedad, ¿no? Estupendo. La verdad que escuchándote y la primera parte, pues recordábamos todo este movimiento tan potente que ha surgido en los últimos años, ¿no? Previo a la pandemia, para poner en valor el papel de las empresas en la economía de mercado, ¿no? Y cómo pues tenemos suerte de tener compañías en España como Telefónica o como Mapfre, que voy a presentar ahora a Clara Bazán, que esto no lo han hecho en este año ni en el anterior, sino que es consustancial a su historia, ¿no? El estar muy presentes en la sociedad, en hacer grandes inversiones por el bienestar de la sociedad, o el cuidar también a sus clientes, a sus personas, y por eso vamos a pasar a Clara Bazán, que es la directora corporativa de sostenibilidad de Mapfre, una carrera vinculada a esta compañía. Ella estudió Derecho, pero se ha formado en recursos humanos, en coaching, se ha certificado. También pues, tiene tiempo para representar a Mapfre en organismos como el Pacto Mundial, el Global Compact de Naciones Unidas y además, Clara, pues, tienes una labor divulgativa alrededor de la sostenibilidad y la reputación y la responsabilidad social corporativa. Has escrito libros, artículos, con lo cual pues, nos encanta tener gente tan versátil y que aporta tanto a la sociedad. Clara, cuéntanos, en una compañía como Mapfre, tan grande, presente en tantos países, con tantas tareas que resolver, con tantos clientes que atender, ¿cómo habéis gestionado ese propósito que hablábamos? ¿Cómo habéis gestionado la situación actual para también ayudar a las personas, para pensar en las personas, para que la parte que os tocaba como Mapfre, hacerla más allá del negocio? Cuéntanos cómo habéis vivido estos meses. Bueno, yo creo que nos ha salido de una forma natural. Comentaba Arantxa que el propósito de Telefónica está en las personas, y es que el propósito de Mapfre nace con las personas, ¿no? Nosotros estamos totalmente enfocados a las personas, que son nuestros clientes, somos nosotros los empleados, son los proveedores, son esos grupos de interés y, por supuesto, es la sociedad, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos con no dejar a nadie atrás. Es que tengo la suerte de estar en un sector que protege a las personas, ¿no? Que da seguridad, que se mueve con la confianza de las personas. Y yo creo que eso es lo que hemos tratado de hacer para que durante estos meses tan complicados
nuestros clientes, la sociedad, nosotros mismos sintiéramos esa seguridad por parte de la compañía. Pero, claro, esto no es fruto de un momento, ¿no? Y fruto de una necesidad, sino que ya lo veníamos trabajando desde hace muchísimos años. Yo creo que forma parte de nuestro negocio. Fíjate que nosotros, Iñaki, tenemos un plan de sostenibilidad 2019-2021, donde ya poníamos el foco en temas tan importantes como la inclusión y el talento. Nosotros creemos que plantillas diversas, plantillas inclusivas, aportan y generan una riqueza a la compañía. Y además nos permite tener resiliencia, una palabra que ahora está muy de moda. Y es verdad, porque al final la riqueza de tener seniors, Mapfre convivimos ahora mismo 5 tipos de generaciones. Y eso se nota a la hora de presentar opciones para proyectos, a la hora de implantar proyectos, ¿no? A la hora de trabajar. Tenemos y trabajamos la diversidad desde 4 puntos de vista distintos, ¿no? No solo la diversidad generacional, sino también la diversidad cultural. Estamos 84 nacionalidades, eso aporta riqueza, eso aporta valor. Trabajamos la diversidad funcional, tenemos un compromiso público para que el año que viene, o sea, decimos 2021, pero es el año que viene, el 3% de las personas que integramos la compañía sean personas con discapacidad. Eso aporta una riqueza también, una realidad, además de un grupo de interés que también son clientes para nosotros y son personas, ¿no? Trabajamos, por supuesto, la diversidad de género. Fíjate que tenemos un compromiso público para que el año que viene el 45% de las vacantes en puestos de responsabilidad sean ocupadas por mujeres. Eso se logra con un trabajo de año tras año, fomentando a la mujer, el liderazgo femenino. Para que os hagáis una idea, el 54% de las mujeres, o sea, de la plantilla de Mapfre somos mujeres. O sea, hay una riqueza. No es porque lo digamos nosotros, pero hay una riqueza, hay una visión y una forma de ver, una sensibilidad que es complementaria absolutamente con el resto de la compañía. Bueno, trabajamos el liderazgo femenino, hemos creado redes de liderazgo en Estados Unidos, en Brasil, en Turquía y en España, ¿no? Que al final lo que te dan esas redes son puntos de encuentro, de diálogo, para entre nosotras también aportar soluciones, ¿no? Yo creo que es importante en ese sentido. Pero la inclusión la trabajamos también desde diferentes perspectivas. Nosotros ahora mismo tenemos otra línea de trabajo en el plan, que es educación financiera aseguradora. Y eso es importantísimo, porque queremos que no solo nosotros como empleados que trabajamos en una compañía de seguros, sino transmitir a la sociedad, a nuestros clientes, la importancia y el valor de tener esa seguridad, de estar asegurados, de tener esa tranquilidad que en un momento dado tengas una compañía que va a ayudarte en todos los ciclos de tu vida, profesional y personal, que yo creo que es la riqueza que también tenemos en Mapfre, ¿no? Ayudarles. Ahora mismo estamos hablando de finanzas sostenibles, estamos hablando de inversión responsable. Yo, si me permitís un paréntesis, creo que todos los temas que habéis tratado en los diferentes ciclos y encuentros de Enginomics, al final favorecen la inclusión. Todos los temas, ¿no? Esa diversidad y esa inclusión. En concreto, en el tema de las finanzas y las finanzas sostenibles, que a mí es un tema que me gusta mucho, creo que es importante que la sociedad conozca qué son las inversiones sostenibles y tenga en cuenta que ahora mismo podemos invertir y esperar una rentabilidad y a la vez ayudar a solucionar grandes retos sociales. Esa visión antes de una inversión no la teníamos en Mapfre. Bueno, Mapfre no la teníamos en general la sociedad. Y creo que es importante poner ese foco, que ahora mismo podemos ayudar, ¿no? Desde nuestros ahorros, desde la inversión, con los retos sociales. Es decir, creo que estamos en un momento de inclusividad, de diversidad, y creo que es un momento fantástico para las compañías, ¿no? Pues sin duda interesantísimo. Y otro gran ejemplo lo tenemos con Bankinter, y para mí es un placer saludar y dar las gracias a Raquel Azcárraga por acompañarnos.
En este caso, una licenciada en dos grados, Geografía, Magisterio, tiene varios cursos y máster en Responsabilidad Social Corporativa. Ha trabajado antes de Bankinter en otras entidades financieras y en otras agencias de calificación crediticia, pero lleva ya más de 20 años desarrollando su carrera profesional en Bankinter. Ha tenido distintas responsabilidades en el ámbito de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa y actualmente es la directora corporativa de sostenibilidad de su grupo. Raquel, muchas gracias por acompañarnos. No me puedo resistir primero a daros la enhorabuena por la extraordinaria campaña que habéis puesto en marcha, El Banco que ve el dinero, como lo ves tú. La verdad que ha sido un exitazo y a todos los que somos responsables también de marca, pues lo admiramos y os damos de verdad todas nuestras felicitaciones. Es realmente una campaña verdaderamente emotiva y empática con las personas, pero al mismo tiempo habéis conseguido trasladar en esta situación tan complicada que vivimos, pues cómo Bankinter está ayudando con distintas medidas a mitigar todos los efectos que tiene la crisis con sus clientes y al mismo tiempo también poniendo en valor esa fortaleza y solvencia de Bankinter. Pero bueno, este compromiso de Bankinter sabemos que no es nuevo, lleváis muchos años desarrollándolo y tenéis muchas muestras. ¿Podrías hablarnos precisamente de las iniciativas que ha puesto en marcha el banco en estos últimos años y específicamente a raíz de la pandemia y qué iniciativas además estáis desarrollando en estos momentos para hacer frente a la crisis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mafre y muchas gracias a Deusto por la invitación a participar en este encuentro. Efectivamente, el banco pues, puso en marcha en su momento unos planes estratégicos de sostenibilidad plurianuales. El primero de todos, a principios de 2012, un plan 3 en raya que ha tenido después su continuidad en el plan 3 en raya 2. Es un plan que definió el banco pues, un poco con el objetivo de alinear la gestión de las 3 vertientes empresariales, de la económica, de la social y de la medioambiental, en línea desde luego con un desarrollo sostenible e inclusivo. Se definió también a partir de la identificación de las necesidades del entorno económico, del social, del medioambiental. Identificamos 3 crisis que obedecían a 3 cambios que pues por desgracia nos siguen acompañando y algunas agudizadas. Una crisis económica que responde a un cambio en el paradigma de producción y de comercialización. Una crisis social por un cambio demográfico y una crisis ambiental por un cambio climático, ¿vale? Entonces, a partir de ese análisis, el banco analizó en qué medida podía y debía dar respuesta a las necesidades derivadas de esas crisis. Se identificaron asimismo 3 grupos de interés estratégico desde el punto de vista de sostenibilidad. Para esa crisis económica creíamos que el apoyo al emprendimiento innovador era clave como elemento dinamizador de la economía. En la crisis social identificamos, por supuesto, personas mayores y personas con discapacidad, y en la crisis ambiental, pues el medio ambiente como un stakeholder más, ¿no? Bueno, fruto de esos esfuerzos que el banco ha venido desarrollando en estos últimos años, pues ha sido el reconocimiento, ¿no?, de analistas de sostenibilidad que han reconocido a nuestra entidad, incorporándola, por ejemplo, pues a índices de sostenibilidad tan reputados como el índice Dow Jones Sustainability Index World, como uno de los 25 bancos que a nivel mundial mejor gestionan la sostenibilidad. Otros índices como, no sé, el rating MSCI, FTSE, etc. Tenemos ahí un reconocimiento muy interesante. Efectivamente, aludiendo un poco a esta campaña publicitaria, pues esta campaña publicitaria responde, de hecho, a esa reacción que ha tenido nuestra entidad en tiempos de pandemia. Yo creo que ha puesto a prueba a todas las organizaciones, ¿no?, esa capacidad de inmediatez, de respuesta, ¿no?, a las necesidades que surgieron de un día para otro. Y el banco, desde luego, pues analizó en toda su cadena de valor cómo podía aportar a esos grupos de interés estratégicos y desde a sus proveedores, acortando el plazo de pago de las facturas, siguiendo por los
por los empleados, desde luego, pues asegurando el puesto de trabajo a la plantilla, hasta pues en su relación con los clientes, pues facilitando, flexibilizando, ¿no?, el retorno del préstamo, o anticipando el pago de pensiones a las personas mayores, ¿de acuerdo? Y desde luego también activando, si cabe más, la relación con el tercer sector y apoyando las iniciativas de organizaciones pues que estaban en primera línea, como pues, no sé, Banco de Alimentos, Cruz Roja, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues efectivamente esto ha sido una carrera yo diría que de fondo, si bien es cierto que en estos últimos meses se nos ha exigido desarrollar un sprint. Estupendo. Muchas gracias. Estábamos hablando de banca, de sector financiero, hemos hablado de seguros, hemos hablado de servicios a las personas, de telecomunicaciones, y lo estamos haciendo desde Madrid, en España, pero nos están escuchando personas de todo el mundo, ¿no? Y además vuestras compañías también tienen una responsabilidad y un desempeño fuera de las fronteras de España. Por eso queríamos hablar también con Carrefour, una gran multinacional francesa con una presencia histórica profunda en España, pero que ha estado en un sector en plena pandemia en el que había que ser inclusivo, en el que había que no dejar a nadie atrás, en el que había que garantizar que todo el mundo pudiese acceder a la distribución, que pudiese tener alimentos, ¿no?, que pudiese seguir comprando. Y eso ha sido uno de los grandes alegrías de esta época. Y si hemos aplaudido a los médicos, pues también hemos aplaudido a las personas que están en los supermercados, ¿no? Y entonces por eso nos encanta tener a María Quintín con nosotros, y además pues nos encanta ver detrás fruta de tu imagen. Eso nos lleva, María, también a cuidarnos en esta época, que nos tenemos que cuidar, muchas vitaminas, hay que estar muy hidratados para luchar contra la pandemia. María Quintín es la directora de RSC Medio Ambiente en Carrefour España. Como decía, pues ella tiene también una larga carrera vinculada a la compañía. Es psicóloga, pero también se ha formado en recursos humanos, en coaching. Y mi pregunta tiene que ver con qué ha hecho Carrefour, cómo ha llevado Carrefour España esta temporada de pandemia, qué habéis hecho más allá de mantener el servicio, que no ha sido poco, un servicio de alto nivel en momentos muy críticos, qué habéis hecho que nos lleve a esta economía del bien común o a estas empresas inclusivas. Bueno, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Eva. Y, por supuesto, gracias a nuestras compañeras y a todas las personas que nos ven desde todos los sitios, como decías, Iñaki, de España. En primer lugar, daros las gracias y agradecer que contéis con Carrefour para estar aquí hoy con vosotros. Y la verdad que el reto era pues muy complicado, ¿no? Veníamos de un momento donde la estrategia de la compañía era muy clara. Nuestra estrategia se basaba en acciones para comer mejor, en la transición alimentaria, en hacer accesibles nuestra marca propia, el bio, productos frescos locales a diario, bueno, todo lo que podíamos hacer cualquiera, hasta que de repente pues llega esta pandemia, que yo creo que nos deja a todos pues muy, muy fuera de lugar, y nos damos cuenta que tenemos que redirigir, como hemos hecho todos, nuestra estrategia pues a tres pilares, ¿no? O sea, el primero, teníamos claro que el objetivo principal de Carrefour tenía que ser garantizar la seguridad de todos los colectivos, pero sobre todo de los clientes que venían a comprar cada día, de los clientes que no podían venir a comprar y de todos nuestros colaboradores. Nuestro segundo objetivo era asegurar con muchísima responsabilidad que todas las familias, todos los colectivos, todos nuestros clientes y nuestros consumidores, cuando llegasen a nuestros hipermercados, encontrasen todo lo que necesitaban, ¿no? Y teníamos la obligación de asegurar ese aprovisionamiento para que no hubiera ningún problema de falta de servicio por nuestra parte. Y luego, por supuesto, teníamos que dar un paso más,
y teníamos un ejercicio absoluto de responsabilidad con los colectivos que no podían venir a comprar, como eran nuestros mayores de 65 años, y con los cuales teníamos un ejercicio de responsabilidad brutal, porque es una de las mejores generaciones que teníamos y por eso existía esa doble responsabilidad. Entonces nos centramos en acciones muy pequeñitas, donde nuestra mayor prioridad era a través de cosas muy sencillas, como empezar a hacer pedidos por teléfono a todos nuestros clientes mayores de 65 años, que hacía años que esto ya no se realizaba. Y entonces pasamos a que nuestros gerentes llamaran principalmente a todos nuestros clientes mayores, bueno, y no tan mayores, ¿vale?, para asegurar que pudieran tener la compra en casa. Carrefour tenía la responsabilidad de llevárselo, pero también efectivamente un ejercicio brutal con los bancos de alimentos para asegurar que todos los colectivos tenían todo lo que necesitaban, bien desde fruta hasta mantas, ropa, e incluso haciendo con nuestros clientes acciones preciosas de crowdfunding para asegurar que nuestros mayores o que personas que estaban en los hospitales y que no se podían comunicar con sus familias, pues asegurarnos de comprar tablets para que estas personas los tuvieran y se pudieran comunicar con sus familias, y así asegurar algo que María Jesús Álava, que es una persona que nos ha acompañado también dándonos un servicio estupendo a todos nuestros colaboradores, nos decía que teníamos que asegurar en nuestros mayores, ¿no?, que era todo ese apoyo social y cognitivo, que es donde más estamos sufriendo, para asegurar que fuera así. Y también no puedo evitar comentar... María, perdona. Déjale terminar. ¿Dime? No, es que estábamos teniendo algún problema de sonido y es muy interesante todo. No, te hemos escuchado perfectamente todo, pero teníamos un pequeño problema de sonido de fondo y nos interesaba mucho todo esto que estabas contando alrededor del servicio que habéis desarrollado, en especial para este colectivo. Esto es puro Agenomics. No solo se hace porque es un buen cliente, sino se hace también porque tenéis ese propósito de cuidar a las personas, y en este caso a las personas mayores, y no queríamos que el sonido de fondo lo estropease. No sé si hayas terminado, y si no lo dejamos para una segunda intervención y intentamos mejorar el sonido. Venga, estupendo, pues lo hacemos así. Gracias. Gracias, María. Así aprovechamos efectivamente para mejorar la calidad técnica de la comunicación. Pero has traído a colación ya un foco específico en ese segmento de mayores que se demuestra como una gran operadora de distribución, es capaz de aterrizar medidas tan concretas. Realmente las acciones que tienen que ver con la diversidad es algo de lo que llevamos hablando muchas grandes compañías, ese poder transformador que tiene la diversidad y que yo creo que ha salido ya en todas las conversaciones. También la riqueza que da los distintos tipos de talento incorporado a esa diversidad. Arantxa, en este sentido, yo creo que Telefónica tiene mucho que decir y, de hecho, publicasteis recientemente un estudio sobre la importancia de la transmisión del talento intergeneracional. Yo te querría preguntar qué conclusiones fueron las principales a las que llegasteis después de hacer esta reflexión, este estudio, qué iniciativas tomasteis a raíz de hacerlo para captar y retener este talento senior, ya fijándonos un poquito más en el foco de Genomics, y cómo ves el futuro de este talento senior en tu compañía. Gracias. La verdad es que este es de nuevo un asunto fundamental. Yo llevo diversidad. La diversidad en Telefónica la vemos desde dos puntos de vista complementarios. Hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad. O sea, yo creo que tenemos que tener un enfoque de decir, oye, esto tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. O sea, tenemos que quitar los obstáculos para que no haya, por ningún tipo de diversidad, tengamos algún impedimento para llegar, ¿no? Entonces, más allá de la responsabilidad, lo hablabais, también es una cuestión de negocio. O sea, realmente yo creo que hay todo tipo de estudios que demuestran ya pues, la conexión entre la diversidad, la inclusión y los resultados de negocio, por adaptar a tus clientes, la innovación y demás. De hecho, hemos hecho un estudio bastante interesante con el Instituto de Empresa que muestra con nuestros equipos
cómo la diversidad y la gestión inclusiva tiene un impacto real en los resultados, que yo creo que es, pero la diversidad entendida desde el punto de vista más amplio, o sea, entendida desde el punto de vista demográfico, experiencial, o sea, donde has trabajado, si hablas otros idiomas y demás, e incluso cognitiva, tu forma de afrontar los problemas. Pero bueno, más allá de esto, evidentemente lo que surge aquí hay una dimensión fundamental de la gestión de la diversidad, que es la dimensión que tiene que ver con la generacional, la diversidad generacional, que creo quizá que es uno de los ámbitos que tenemos, no estamos ni al final y al principio, estamos realmente empezando, o sea, estamos realmente, creo que es donde más tenemos que avanzar. Hemos avanzado mucho en la diversidad de género, por ejemplo, estamos avanzando en la parte de discapacidad, todo el tema cultural también, pero la diversidad generacional es fundamental. Y es fundamental por muchas razones, pero hay unas externas, o sea, lo comentabais también de nuevo al principio, todo la pirámide poblacional, cómo está avanzando, la demografía, bueno, lo tenemos ahí y además va a generar un problema pues, a nivel de pensiones, por ejemplo, y demás. También es un problema al interno para las empresas, o sea, tenemos una necesidad de talento, cada vez hay menos jóvenes que se incorporan al mercado laboral, tenemos que buscar las fórmulas para seguir contando con el talento que necesitamos, con lo cual la gestión de la diversidad generacional es fundamental para las empresas y estamos empezando a abordarlo de verdad, ¿no? Entonces aquí hicimos ese estudio que comentas, que lo hemos hecho realmente lo que es un diagnóstico interno, o sea, realmente queríamos conocer cuál era la realidad de nuestra empresa. Entonces hemos hecho un diagnóstico con empleados nuestros, con una serie de talleres y demás, en las que queríamos entender, bueno, varios factores, pero realmente cuál es la situación, o sea, cuál es la situación real del talento generacional, de las distintas generaciones en nuestra empresa, entender qué obstáculos se encuentran, entender qué les motiva, pero además yéndonos a asuntos muy concretos, digo, qué les motiva realmente yendo a los beneficios de empresa. Yo creo que tenemos que entender realmente cómo funcionan cada una de las generaciones, qué sesgos existen, porque sí que es cierto, en los equipos queremos entender cómo funcionan los equipos, qué estilo de liderazgo es el que necesitas para gestionar esa diversidad generacional, ¿no? Y la verdad que ha sido bastante interesante porque pues nos ha permitido tener ahí una visión real de cuál es la situación de nuestra empresa y a partir de ahí empezar incluso a pensar en qué medidas, cómo podemos avanzar, porque de nuevo digo, estamos al principio, o sea, realmente yo creo que aquí es donde vamos a tener que poner un foco enorme en los próximos años, ¿no? Entonces, si tuviera que mencionar quizá por dónde estamos avanzando más y dónde creo que va, yo mencionaría dos temas fundamentales. El primero es estamos abordando un programa masivo de reentrenamiento de nuestra fuerza laboral, ¿no? O sea, yo creo que se está alargando la vida laboral, tenemos que alargar esa vida laboral y tenemos además que tener unas competencias muy específicas que tienen que ver con la digitalización. Entonces tenemos que abordar este reentrenamiento muy agresivo de toda nuestra fuerza laboral de las distintas generaciones, de lo que llaman reskilling y upskilling, ¿no? Que al final pues, se trata de formar en nuevas competencias e incluso además esto también a su vez mejora la empleabilidad de esas personas, ¿no? Entonces, a día de hoy, no tengo los datos exactos, pero más de un 35, un 40% de la formación que hacemos tiene que ver precisamente con estos programas de reskilling y upskilling de nuestra fuerza laboral y ahí estamos poniendo unos objetivos muy ambiciosos, vamos a tener que avanzar muchísimo más y yo creo que va a ser uno de los pilares de nuestra gestión de la diversidad generacional. Y luego, otro segundo ámbito de trabajo importantísimo, que además yo creo de nuevo con estos últimos meses se ha puesto encima de la mesa como algo fundamental, es todo el tema de las nuevas fórmulas de trabajo. O sea, yo creo que vamos a un mundo nuevo, con nuevas formas más flexibles, estamos viendo con la capacidad de no tener que estar presencialmente, nuevos espacios. O sea, yo creo que esta gestión, y de alguna forma lo pongo desde el punto de vista de la oportunidad, porque creo que lo es, pero también tiene una parte de riesgo que vamos a tener que gestionar. Tienes que empezar, por ejemplo, a formar a tus líderes en la gestión de equipos en remoto, por ejemplo, en nuevas competencias digitales. Luego temas como la desconexión digital, por ejemplo, que hemos ahí firmado nosotros con nuestros sindicatos, tenemos ahí un acuerdo que es bastante interesante. O sea, creo que es una grandísima oportunidad, tiene alguna serie de riesgos que tenemos que acometer, pero realmente la flexibilidad
en el trabajo, creo que va a ser una herramienta fundamental de nuevo para toda esta gestión del talento intergeneracional, ¿no? Entonces, bueno, yo como si tengo que mencionar 2 pilares serían esos, pero insisto, estamos al principio, esto tiene que avanzar muchísimo y tenemos que trabajar muchísimo. Muchas gracias por iluminarnos con el trabajo en talento intergeneracional de Telefónica. Yo creo que es un modelo y es muy inspirador, ¿no? Mafre decía, Arantxa, que tiene 5 generaciones trabajando, ¿no? Entonces, si pensamos en 5 generaciones, tenemos que pensar en algunos de 20 y tantos, otros de 30 y tantos, otros de 40 y tantos, 50 y tantos y 60 y tantos. Y es lo normal, ¿no? El problema es que hemos acabado considerando que lo normal es que todo el mundo estuviese en la cohorte de edad de 40 a 40 y pico, de 30 y pico, 40 y pico, y no, la realidad es que hay cohortes por arriba y por abajo. Y si pensamos además en el cambio de la pirámide demográfica, cada vez más cohortes por arriba, hay más personas de 50 años que de menos de 15 hoy en el mundo. O sea, hay que pensar que en nada la población española, pues 1 de cada 4 tendrá más de 60 años. Tenemos que pensar además que ese alargamiento de la vida tiene alargamiento o mejora en las circunstancias vitales y puedes estar perfectamente activo hasta los 70, 70 y pico, y eso es un reto que tenemos por delante. ¿Qué está haciendo Mafre en este campo, ¿no? ¿Cómo Mafre está orientando ese cambio de la pirámide demográfica dentro de su compañía y dentro del propósito y del servicio que tiene a la sociedad? Clara. Pues la verdad es que estabas comentando lo de las generaciones y yo estaba pensando, yo entré estando con 20 y tantos y ahora tengo 50 y sigo en esta compañía, ¿no? He crecido con la compañía y por tanto mis necesidades también han ido cambiando, ¿no? Bueno, yo creo que lo estamos diciendo, o sea, por coherencia, ¿no? Si nosotros creemos en las plantillas diversas, si creemos en ese talento, no podemos no aprovechar el talento de todos los que trabajamos en la organización, ¿no? Desde los de 20 y tantos hasta de los de 60 y bueno, y hasta donde nos dejen jubilarnos, que será tarde ya, ¿no? Y en Mafre ya teníamos, por ejemplo, un programa de mentorización desde hace años. No solo el clásico, el tradicional, sino también la mentorización inversa. Ya empezamos a compartir ese conocimiento desde los jóvenes a los mayores o seniors, pero también al contrario, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el programa de mentorización del año pasado, pues participaron más de 200 mentores y mentees, o sea que ese programa sigue vigente y además está reportando pues cosas muy positivas, ¿no? Pero también en la forma de trabajar, lo estabas comentando tú, Arantxa, en equipos diversos, donde hay diferentes tipos de generaciones, es muy enriquecedor esa visión, ¿no? Nosotros en Mafre, además, hemos empezado con un proyecto interno, un proyecto Aging, que tiene como objetivo precisamente, por una parte, aprovechar ese talento senior, identificar esas necesidades que tienen los seniors para trabajar, pues eso, necesidades de formación, de desarrollo, cuáles son esas barreras, pero también de previsión social, de salud, ¿no? Porque nos dedicamos también a eso. Y luego genera esa cultura pro-aging, ¿no? Que es tan importante, el saber, además, no solo el convivir entre generaciones, sino que nosotros mismos vamos pasando por las diferentes etapas de la compañía y llegaremos a la posición donde están ahora esos seniors, ¿no? Y llegaremos además en unas circunstancias, como dices tú, ganando tiempo a la vida, ¿no? Casi con una salud pues muy buena, y querremos seguir haciendo cosas, aportando ese talento y esa experiencia. Yo creo que hay que combinar ambas cosas. Luego, a nivel de los clientes, nosotros estamos también muy enfocados en el análisis de lo que estamos, de esa generación. De hecho, fíjate que en España, solo en España, Mafre ha rediseñado totalmente todo su plan de fidelización orientado a los clientes senior, ¿no? Y tiene programas específicos como Mafre Te Cuidamos Senior, donde
bueno, pues ponemos a disposición de nuestros clientes desde profesionales médicos, endocrinos, cuando ya son más mayores, hasta servicios de atención geriátrico, de asesoramiento, en asesoramiento también fiscal en temas tan importantes como pueden ser los planes de pensiones, las jubilaciones, qué puedo hacer cuando, bueno, pues todo este tipo de necesidades que uno cuando llega a esas edades pues va a necesitar, ¿no? Yo creo que también otro de las, insisto, creo que es muy positivo, y otra de las cosas que hace Mapfre, por la experiencia que tiene en los temas de previsión y salud, es acompañar a esas generaciones senior con sus necesidades. Muchísimas gracias, Clara. Pues yo retomo también esto, que lo que estáis hablando realmente demuestra la importancia que tiene la gestión del talento en cualquier compañía. Y quizá también, y ahora paso ya a Raquel, la importancia que tiene la cultura empresarial para hacer una gestión eficaz de ese talento, ¿no? Una cultura fuerte, una cultura muy orientada también a creerse que es posible hacer una gestión del talento en este sentido. A mí me gustaría, Raquel, que nos contaras en Bankinter cómo abordáis la retención y la captación precisamente de este talento senior, qué medidas estáis hablando y qué estrategia estáis desarrollando de forma inclusiva, simplemente ya mirando al lema que tenéis de un banco para todos. Vale, pues sí, efectivamente, el banco viene apostando por el desarrollo de una cultura inclusiva y, desde luego, también estamos convencidos de que para poderla materializar se necesitan de herramientas, ¿no? Entonces, el banco viene apostando por aplicar el diseño universal en todos sus entornos, sean los laborales o sean los de atención al cliente. Diseño para todos. Esto se despliega finalmente en la concreción de un sistema de gestión de la accesibilidad física universal para atraer y retener ese mejor talento y, desde luego, para dar servicio a esa generación. Creemos que hay una clave en accesibilidad física, digital y cognitiva, y en este sentido pues implantamos hace varios años un sistema de gestión que hemos certificado según la norma UNE 170.001, accesibilidad física universal, en nuestros principales centros de trabajo. Estamos convencidos de que un entorno accesible es un entorno más confortable y más seguro. Estamos pensando que si somos accesibles para personas con grandes discapacidades, también lo somos para ese colectivo de personas mayores que por razón de edad pues van incorporando ciertas limitaciones, y esto, como yo digo, empieza pues a partir de los aproximadamente los 45 años con una simple presbicia, ¿no? Y bueno, entendemos que accesibilidad en los entornos clave, en entornos físicos, en los entornos digitales también. El banco fue pionero en la implementación de las normativas internacionales en materia de accesibilidad web y en accesibilidad de los dispositivos. Y, desde luego, esto nos posibilita también pues cumplir con los compromisos que tenemos recogidos en nuestra política de diversidad, que, entre otros colectivos, desde luego, pues está dirigido fundamentalmente al colectivo, bueno, a la diversidad generacional y a la diversidad también, pues, en fin, funcional, ¿vale? Eso fue un poco la reflexión. Si somos accesibles para grandes discapacidades, también lo somos para este colectivo. Y, de hecho, bueno, pues efectivamente en la agenda de sostenibilidad está identificada esa necesidad de gestionar esos equipos diversos, esos equipos intergeneracionales. Sabemos que hemos aumentado la esperanza de vida, pero también pues, somos más longevos, ¿no?, profesionalmente, y esto, claro, que tenemos que gestionarlo. Pero, insisto,
apostamos por una accesibilidad física, digital, cognitiva, no solamente para el cliente interno, sino también para el cliente externo. Este sistema de gestión lo tenemos implementado también en un número concreto de oficinas, ¿vale? Podría decir que el 99% de las oficinas de la red del banco son accesibles para personas con movilidad reducida. Si bien es cierto que ese certificado de accesibilidad universal lo tenemos en un grupo más reducido. Y pues hemos analizado los resultados de unas encuestas de calidad para medir la satisfacción de esos clientes de las oficinas certificadas y los contrastamos con los resultados de ese índice de satisfacción de clientes del resto de oficinas. Y en todas las franjas de edad existía un gap favorable con respecto a las, en relación de estas oficinas accesibles en relación con el resto. Esto al final, y especialmente para los clientes mayores de 60 años, al final esto pues, nos lleva un poco a concluir que accesibilidad es un atributo de calidad, que es una apuesta segura y que es una apuesta también necesaria para desarrollar realmente una cultura inclusiva. En accesibilidad cognitiva también hemos desarrollado otras iniciativas, hemos traducido al lenguaje fácil algunas de las fichas precontractuales, estamos también, bueno, por supuesto hemos desarrollado un diccionario de finanzas claras, estamos desarrollando también programas de educación financiera, tenemos ahí un Monitown que es un curso de educación financiera, no solamente para adquirir conceptos financieros, ¿no?, sino también para desarrollar esas capacidades, ¿no?, que te posibiliten hacer una gestión responsable de un presupuesto doméstico equilibrado. Estamos, ya os digo, son varias las líneas que estamos desplegando, pero todas apuntan a esa cultura inclusiva. Fantástico. Bueno, me ha gustado mucho escuchar lo de esa accesibilidad, ¿no? Estábamos en el contexto de la llamada Silver Economy, la economía plateada, ¿no? Las canas pues surgen a partir de los 45 años, pero también la vista cansada a partir de los 45 años y nos encontramos en demasiadas ocasiones que no podemos leer muchas cosas y no quiere decir que seamos personas inútiles, sino que simplemente pasa el tiempo y es una realidad. La vista cansada aparece a los 45, las canas a esa edad y hay que adaptar pues, todos unos servicios a una población que los demanda. Vamos a darle las gracias a María Quintín porque está haciendo un esfuerzo tremendo en mejorar todo pues la experiencia de usuario de los que estamos en la sesión de hoy de Agenomics. También a todos los que están preguntando, hashtag #Agenomics, porque ya han llegado preguntas, pero nos habíamos quedado con Carrefour y con María Quintín, pues conociendo algunas de las tareas y algunos de los servicios que estaban haciendo a mayores, ¿no? Efectivamente, pues una compañía como Carrefour, y que tiene su origen en Francia, pues siempre han sido muy pioneros o habéis sido pioneros y las empresas francesas también en todo lo que son instituciones potentes, instituciones por el bien común, por el bienestar social, ¿no? De hecho, pues estoy pensando en estos años en Francia, esa campaña del Tech for Good, la tecnología por el bien, es decir, empresas por el bien, ¿no? Estabas hablándonos de estos, María. No sé si quieres profundizar algo más de lo que habéis hecho esta temporada, no sé si en el campo de los mayores o lo que tú consideres. No os escucho nada. No pasa nada. ¿Me escuchas? Sitio para a ver si os podíamos escuchar, pero no sé nada, no he entendido nada de lo que... O sea, no os llego, lo siento muchísimo porque no os escucho a ninguno. Dejamos que arregle los problemas porque vamos a ir con las preguntas. Las preguntas que ya han llegado. Hay una primera... Eva, no sé si quieres... María puede intervenir, aunque ella no tenga el retorno nuestro. Pero no sabe de qué hablar. Ya. Vamos a trasladar una de las preguntas. Mientras le hacéis llegar la pregunta a María Quintín por teléfono para que ella pueda intervenir, sí me gustaría ya empezar a hacernos eco de las preguntas y comentarios que están llegando a través de Twitter, de ese hashtag AskAgenomics, en concreto April y Triago,
nos dice: muchas gracias por la sesión. Quisiera saber si Telefónica, Arantxa, la pregunta va para ti, ofrece apoyo a emprendimientos enfocados en la inclusión digital de mayores. Bueno, sí que tenemos un programa muy importante que apoya el emprendimiento, que es vía Open Future, Wayra, ¿no? Y además una cosa que estamos trabajando es de alguna forma en trasladar nuestro propósito y también tener el impacto social en cuenta a la hora de valorar nuestros emprendimientos, con lo cual no es que haya un programa específico enfocado a la inclusión de mayores, pero sí que obviamente es una cosa que se valoraría en positivo porque es un impacto positivo y Wayra, pues yo creo que sí que busca emprendimientos que tengan ese impacto, con lo cual, aunque no sea específico sobre ese tema, sí que existe el programa y sí que es perfectamente factible presentarlo, por supuesto. Fantástico. Arantxa. Estupendo. Seguimos con preguntas. También en Twitter Marina nos agradece que poner en la agenda los mayores, poner en la agenda las personas que tienen más de 55 o 60 años y os preguntan, en este caso vamos a Bankinter o a Mapfre, ¿qué itinerarios atractivos, participativos para mayores? Es decir, ¿se puede hacer carrera profesional siendo mayor en Mapfre o en Bankinter? Y a la vez, ¿cómo hacemos para seguir mejorando la experiencia de empleado? Porque a veces nos encontramos que la publicidad, no será el caso de Mapfre, ni de Bankinter, ni de Telefónica, ni Carrefour, solo aparece gente joven, parece que solo existen clientes jóvenes, parece que todos pueden saltar, llevan los pantalones muy apretados y muy rotos y resulta que no existen las personas mayores, ¿no? Es decir, ¿eso os pasa en vuestras compañías, Mapfre, Bankinter? Bueno, pues contrastaba ayer el dato, tenemos una media de edad de 43 años en el banco. Y sí que me comentaban que las incorporaciones que hemos tenido en los últimos años han sido de personas senior, de personas que son operativas desde el minuto 1 de su incorporación. Ahí hay una apuesta decidida del banco por, efectivamente, pues eso, procurar equipos de trabajo muy heterogéneos, muy diversos, que al final pues, aporten un valor añadido, ¿no? En forma de pues, distintas perspectivas, innovación, en fin, un enfoque muchísimo más amplio. Sí, el banco está apostando por ello. Estupendo. Raquel, perdón, Clara. Bueno, Mapfre también está apostando por ello, porque efectivamente ya no solo lo que estás comentando de que es un capital que se integra muy fácilmente y que desde el minuto 1 te está aportando una experiencia y un conocimiento, y eso es importante, ¿no? Eso es un valor muy importante. De hecho, parte en ese proyecto Aging que comentaba y que mencionaba antes, está el desarrollo precisamente de esos itinerarios para el desarrollo de sus carreras profesionales, mejorar la experiencia, porque bueno, creo que es importante el poder hacerlo, ¿no? Entonces sí, evidentemente se está apostando por el senior, pero igual que se apuesta por el resto también de las generaciones, o sea que no estamos exclusivamente limitándonos a este target, pero este target es importante para nosotros, sin duda. Fíjate, el análisis interno que hacíamos, el estudio intergeneracional que hemos hecho, precisamente iba un poco a eso, a entender realmente cómo podíamos mejorar esa experiencia, toda esa trayectoria de las personas en la empresa. Y sí que veíamos cosas muy interesantes. O sea, realmente es que los beneficios de las empresas muchas veces pues, son únicos. Pues oye, tienes, yo qué sé, cheques guardería, o tienes, y seguramente hay que pensarlo mejor y hay que intentar ir poco a poco adaptándose a las necesidades de cada generación. Y eso va a hacer que de alguna forma pues, todas las de alguna forma pues logremos motivar mejor y que nuestros empleados estén más contentos, sean más productivos. Y una cosa curiosa que nos ocurría y que tuvimos justo una reunión que teníamos ayer pues con nuestro equipo de Alemania, nos comentaban que en esta pandemia que ha habido todo el mundo estaba teletrabajando, un 95% de nuestros empleados estaban teletrabajando, y sí ha habido en las encuestas de satisfacción que hemos hecho, sí que había un punto de la generación un poco mayor, la generación más senior, que realmente habían valorado muy positivamente esa flexibilidad enorme a la hora de trabajar, el trabajar en distintos sitios,
sitios, el conectarse desde aquí, desde allá, todo eso se había valorado muy, muy bien, especialmente en esa generación. Bueno, esto es una reunión de ayer, pero es interesante y yo creo que por ahí tenemos que seguir explorando además. Sí, perdón, y el esfuerzo que hacen también para adaptarse a las nuevas tecnologías, que me parece que es clave. Bueno, ¿no? eso es yo creo que hay... curiosamente, yo creo que se adaptan muy bien y las están aceptando muy bien y se están haciendo con ellas. O sea, que eso es una de las cosas que también nos ha demostrado esta pandemia, ¿no? La capacidad de adaptación de esta parte, ¿no? De senior. Y creo que es importante. Y que eso redunda no solo en hacer las cosas bien, sino que nos vaya mejor a todos. Eso es algo, yo creo, importante que de Genomics, o que hemos intentado desde Mapfre y de Deusto School desde hace 2, 3 años, dejar muy claro. Esto no es una posición voluntarista, buenista, que también tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, creemos que es bueno, pero creemos que además merece la pena porque tiene consecuencias económicas, porque eso genera empleo, porque eso genera actividad y porque al fin y al cabo eso permite que la sociedad pues siga funcionando, ¿no? Especialmente ahora que tanto lo necesitamos, que parece que el mundo se ha parado y que tenemos que volver a reactivarlo. Creo que tenemos que ir terminando, Eva. La verdad se nos acaba. Si me dejáis un momento, sí, Clara. Iñaki, es que esa es la parte del dividendo social que nosotros tenemos muy claro, que nosotros aportamos un dividendo económico y un dividendo social. Pues la verdad, ha sido estupendo poder hablar precisamente del compromiso social, de ese dividendo social, de la mano de 4 grandes empresas que han desarrollado tantas iniciativas, especialmente en estos momentos tan delicados que está pasando la sociedad, pero con una contribución general e histórica. Ha sido estupendo. Iñaki, la verdad, en nuestro caso, te recuerdo que ya son 8 los encuentros de este ciclo de Genomics, de economía del envejecimiento, que llevamos presentados. Estoy francamente contenta, en nombre de Mapfre, que hayamos podido desarrollar toda esta perspectiva, reflexionando sobre, como tú decías, asuntos relevantes para la sociedad y que ayudan a abordar en positivo todas estas transformaciones. Yo quiero decir a todos los que nos siguen que seguiremos insistiendo en divulgar esta mirada positiva a través del nuevo Centro de Investigación Genomics, del que pronto daremos nuevas noticias. Así que muchísimas gracias a todas las ponentes, Telefónica, Mapfre, Bankinter, Carrefour. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo y hasta muy pronto. Estupendo.